Ahuiquiahuitl, del año 8 Tecpatl, 24 de abril del año 76 después de Cristo, los habitantes del sur de la Cuenca de México se estremecieron ante los fuertes sismos que una vez más sacudían la superficie de la madre tierra. Una lluvia de astillas relampagueantes iluminaba las faldas del Ajusco, cuando un súbito espasmo convulsionó la corteza terrestre. Una masa viscosa e incandescente se abrió paso, arrasando y cubriendo todo aquello que encontraba en su camino. El Pedregal de San Ángel estaba naciendo. Hace 40 millones de años, la Cuenca de México no existía como tal. Era un valle abierto de ríos que fluían hacia el sur y cuyas aguas corrientes eran afluentes del río Balsas. Sin embargo, la actividad volcánica que se registraba en la zona produjo la aparición de algunas cadenas montañosas. Estas sierras cambiaron la dirección de los ríos que cruzaban el valle, aunque dejaron una salida de agua hacia el sur. Tiempo después, hace unos 700.000 años, emergió la sierra de Chichinautzin, la cual cerró el paso a la única salida de agua y le dio forma a la cuenca cerrada que actualmente conocemos y habitamos, la cuenca del Valle de México. Precisamente sobre la sierra de Chichinautzin hizo erupción a principios de nuestra era, hace unos 2000 años, el Xitle. Al momento de la erupción de este volcán, en la zona existía una comunidad prehispánica. Se trataba de Cuicuilco, importante centro ceremonial de la Cuenca de México. Hacia el año 200 a.C., asentado a las orillas del Gran Lago, abarcaba una red urbana de casi 400 hectáreas de extensión. La lava del Xitle, que dio origen al Pedregal de San Ángel, corrió principalmente hacia elevaciones menores al norte del cráter, formando una pendiente de unos 15 kilómetros. El derrame dio lugar a 80 kilómetros cuadrados de superficie rocosa, donde se formaron grietas, hoyos, hondonadas, cuevas y montículos rocosos. En estos microambientes, los cambios de temperatura, la lluvia y el viento fueron fraccionando la roca y formando partículas de suelo. Así, la superficie rocosa pudo ser colonizada por diversas formas de vida vegetal. En su ir y venir, el viento, las aves y los insectos transportaron esporas que dieron origen a los primeros pobladores vegetales, musgos y helechos. Después llegaron algunos pastos y otras hierbas, que al morir formaron materia orgánica que mejoró la calidad del suelo. Esto ayudó a la aparición de arbustos y árboles. Así, poco a poco, en este inhóspito mar pétreo, la vida se fue abriendo paso. A principios del siglo XX, al Pedregal lo delimitaban poblaciones que hoy conocemos como Chimalistac y Coyoacán al norte, el pueblo del Ajusco al sur, Contreras, Santa Teresa y Tizapán al poniente y San Ángel al noreste. A partir de 1940, el Pedregal de San Ángel comenzó a sufrir cambios incontrolados e irreversibles. La metrópoli se extendió
construido sobre las grandes rocas volcánicas. En 1947 se inició la construcción de Ciudad Universitaria, que se levantó en un terreno de 7 kilómetros cuadrados sobre las lavas del Xitle. A la fecha, la extensión del derrame del Xitle ha sido cubierta por asentamientos humanos, lo que ha reducido su superficie a 10% de su área original. En septiembre de 1983, con el fin de salvar tan importante patrimonio ecológico, se declaró como zona ecológica inafectable en terrenos de Ciudad Universitaria, una superficie de 1.24 kilómetros cuadrados. Más tarde, en 1990, se amplió la superficie a 1.46 kilómetros cuadrados y en 1997 se extendió a 1.76. En la Reserva Ecológica del Pedregal se conserva una muestra importante de la fauna y flora que proliferaron en forma natural, producto de la gran diversidad de hábitats que ofrece la superficie de la lava. Que durante varios siglos vivieron en el Pedregal de San Ángel más de la mitad de las especies de plantas, una tercera parte de las especies de aves y 40% de las de mamíferos conocidas en el Valle de México. Esta gran variedad de vida nos da una idea de la cantidad de hábitats que ofrece el Pedregal. Las condiciones del clima y del sustrato varían, lo que genera que se asienten comunidades vegetales diferentes en la extensión del derrame de lava. Por ejemplo, existe una relación estrecha entre el tipo de vegetación y la altitud. En las partes bajas del derrame se asienta un matorral desértico dominado por la planta conocida como palo loco. En la parte alta, cerca del cráter del Xitle, domina el bosque de pino y en la parte media, el bosque de encino. La característica fundamental de estos bosques es su humedad. Por otro lado, existen los microhábitats o ambientes particulares, donde viven plantas muy diversas y que dependen de la forma, superficie, grosor y textura de la capa de lava, su exposición a la luz y al viento, así como la cantidad de suelo acumulado. La característica del terreno también determina la existencia de varios microclimas, donde se han establecido especies vegetales con muy diferentes necesidades ambientales. La propiedad de la roca oscura de calentarse al absorber la radiación solar es un factor importante que influye en la evaporación del agua de la zona. Esta cualidad le da a la zona baja del Pedregal las características de un hábitat semiárido único en el mundo, a pesar de ubicarse en una zona de clima templado como es la Ciudad de México. El tipo de comunidad vegetal que predomina por ser la más extendida y característica de la zona es Senecio tumpreacosis, que es llamada así debido a que la especie dominante es Senecio praecox o palo loco, y ocupan más o menos las 3/4 partes del área total del Pedregal. Esta comunidad vegetal es única en el mundo, pues tiene una gran diversidad biológica y es la última muestra de vegetación natural dentro del Valle de México. El doctor
doctor Jerzy Sadowski, importante botánico en el estudio de la flora del Pedregal, la describe como un matorral xerófilo, pues crece en sitios de gran aridez. Otras especies típicas son el copal y el tepozán, que acompañan al palo loco en una gran parte de su extensión. El copal es un árbol que tiene una corteza de color rojizo, que al quemarse desprende un olor muy agradable. Es típico de zonas con climas semiáridos. Estos árboles son muy vulnerables al comercio. Los árboles de tepozán son muy abundantes. Conservan sus hojas aún en época de secas y sirven de alimento a diferentes tipos de orugas, escarabajos y chapulines. Entre las especies más abundantes de la reserva del Pedregal se encuentran el zacatón y el teclacote. El zacatón es un pasto cuyas hojas contienen gran cantidad de sílice, lo que evita que sea alimento de animales herbívoros. Sirve de refugio durante el día a las mariposas nocturnas y a los chapulines, quienes depositan sus huevos en sus raíces. Es un pasto adaptado al fuego debido a que oculta sus áreas de crecimiento entre sus hojas, por lo que no se queman durante los incendios. La planta más abundante es el teclacote, que sirve de alimento a más de 40 especies de insectos que se alimentan de sus flores, hojas, tallos, savia, semillas y raíces. Es también resistente al fuego porque de sus raíces enterradas resurgen retoños aun cuando se queman todos sus tejidos que crecen encima del suelo. Otros arbustos colonizan sitios menos iluminados en los fondos de las depresiones o en hábitats semejantes al del palo loco. Un ejemplo es el suapactli, arbusto con usos medicinales. En el Pedregal de San Ángel se pueden observar dos épocas de floración bien marcadas: la temporada de secas, que va de noviembre a mayo, y la de lluvias, de junio a octubre. Por ejemplo, el palo loco, llamado así por su apariencia, tiene tallos erguidos con flores durante la época de secas, que súbitamente desaparecen para llenarse de hojas al inicio de las lluvias. Durante la temporada de secas, el tabaquillo o mala mujer presenta hojas con pelos urticantes que provocan ardor intenso. Por el contrario, en época de lluvias, las hojas de esta planta pueden tocarse sin peligro, puesto que no aparecen pelos urticantes o tricomas. En época de secas, se pueden ver plantas con hojas como el tepozán. En esta época, y solo durante 2 meses, florece una cactácea conocida como chilitos. En temporada de lluvias, la reserva se viste de colores por la gran cantidad de especies en floración, como algunos helechos, el cilantrillo y la doradilla. Algunas especies florecen solo en esta temporada, como el suapactli, las dalias y los farolitos. En esta época es posible encontrar especies en peligro de extinción como la orquídea y la biznaga mamilaria sanangelensis, especie exclusiva del Pedregal de San Ángel.
Dentro de la reserva se presentan varias especies a las que comúnmente se les conoce como gordolobo. Son arbustos con inflorescencias de color cremoso que se presentan en época de lluvias. Se emplean en la medicina como un auxiliar en enfermedades respiratorias. La canaguala es un helecho con frondas grandes, muy abundante y característico de la reserva. Su rizoma, cocido o en infusión, se utiliza para combatir parásitos intestinales como las solitarias. La doradilla o flor de piedra es una planta semejante al helecho que crece sobre las rocas. Se utiliza hervida y se toma para enfermedades del riñón, dolor al orinar, etc. Las dalias presentan durante las lluvias flores de colores muy vistosos, como el amarillo naranja y violeta, que corresponden a dos especies diferentes. Al final de la temporada de lluvias, la mayoría de las plantas tienen frutos y el aspecto del área empieza a cambiar. La presencia de frutos se extiende hasta la temporada de secas durante los fríos meses de invierno, cuando fructifican plantas como la oreja de burro y el teclacote. Un factor importante en la floración de muchas especies vegetales de la Reserva del Pedregal es la polinización de las plantas que hacen algunas aves, como los colibríes, gorriones y una gran variedad de escarabajos y mariposas. Los colibríes son polinizadores muy especializados y eficientes, pues consumen el néctar de las plantas disponibles a lo largo del año. Hasta hace 50 años, vivían en la superficie rocosa de la reserva cerca de 350 especies de plantas, más de 100 especies de aves, cerca de 40 especies de mamíferos, poco menos de 20 especies de reptiles, unas 50 especies de arañas y otras tantas de mariposas. Semejante universo vegetal y animal nos da un indicio de la importancia que tiene la Reserva Ecológica del Pedregal como la mayor zona de diversidad biológica de toda la Cuenca de México en este fin de milenio. Sin embargo, la actividad humana ha provocado a lo largo del tiempo cambios bruscos que han ido alterando la composición florística de la zona debido a la desaparición de especies nativas de plantas y animales y a la introducción de especies invasoras. Para evitar que continúe la destrucción de este gran patrimonio natural para la capital del país, es preciso que no solo se resguarde con el trabajo de investigación y difusión que hacen los especialistas en la materia, sino que toda persona comprometida con su ciudad haga algo por no perder la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, último refugio de muchas especies animales y vegetales características del Valle de México.